Muy buenos días, Dios los bendiga. Bueno, espero que hayan entendido el estudio de ayer, porque es muy importante entender la teología, la enseñanza de la Biblia, de lo que habla acerca de la sanidad. Y hoy hablaremos más concretamente de los dones del Espíritu en la actualidad. Santiago 5:16 hace una conexión entre el fruto de justicia de Pablo y el poder. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aunque los pasajes de Santiago tratan de atributos morales, este pasaje habla claramente no solo de atributos morales de justicia, sino del poder de la oración de una persona justa para traer sanidad. Y esto está respaldado cuando Santiago habla inmediatamente acerca de que el profeta Elías oró para que no lloviera, hasta que oró de nuevo para que lloviera, y entonces llovió, en Santiago 5:17 al 18. Y esa debe ser la prueba de fuego para el significado de Santiago 5:13 al 16, pero no así para Santiago 3:17, en donde la palabra fruto se refiere obviamente al comportamiento moral justo. A través de Jesucristo, los cristianos tienen poder, o tenemos poder, para llevar a cabo obras de justicia, sanidad, milagros, señales y prodigios, como el fruto del que Jesús habló en Juan 15:8, cuando dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús y el Padre estarían en los cristianos a través del Espíritu Santo, de la mayor intimidad, que es de donde incrementa nuestro amor. También lo hace la revelación de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Y ese es el tema principal de Juan 15, del 1 al 8, y de los capítulos 14 al 16, donde habla específicamente acerca de la promesa del Espíritu Santo. En resumen, el fruto de justicia se refiere al fruto moral y a las obras sobrenaturales. Los milagros y las sanidades, todos ellos provienen del Espíritu. Ahora, ¿cómo suceden? Suceden a través de la intimidad con Dios, obteniendo ciencia y conocimiento, no de doctrina o de teología, sino de Dios mismo. Y al entender sus caminos y aprender a escuchar sus mensajes, esas revelaciones son la fuente de nuestra fe para producir los frutos de justicia. No es un ya sea o como frutos morales o frutos que son obras de poder, sino un tanto como lo muestra Santiago. Nos encontramos uno u otro, sino tanto como moralidad y poder. Los creyentes muestran igual frutos morales como frutos de justicia, los cuales son obras de poder. En Colosenses 1:9 al 12, de nuevo vemos en las oraciones de Pablo su deseo profundo de que los cristianos experimenten un conocimiento personal de Dios y del poder de Dios. Y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Una vez más vemos que el conocimiento de la voluntad de Dios está relacionado con la sabiduría e inteligencia espiritual.
esa sabiduría e inteligencia espiritual podrían ser otra forma de referirse a los dones de palabra, de sabiduría y de conocimiento. ¿Cómo vivimos una vida digna del Señor y le agradamos en todo? Pues llevando fruto en toda buena obra. ¿Cómo vamos a llevar fruto en toda buena obra? Pues lo vamos a hacer creciendo en el conocimiento de Dios. No debemos confundir el conocimiento acerca de Dios con conocer a Dios. Lo diré otra vez. No debemos confundir el conocimiento acerca de Dios con conocer a Dios. Son cosas completamente distintas. Por ejemplo, yo sé mucho, bueno, eso creo, acerca del presidente López Obrador, pero no lo conozco. ¿Cómo somos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, como dice aquí en el verso 11? Al obtener sabiduría e inteligencia espiritual que viene de estudiar la Biblia y de nuestra experiencia al escuchar a Dios a través de sus mensajes. Como Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En Primera de Tesalonicenses 1:4-8 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El poder al que se refiere aquí muchas veces ha sido interpretado como una plena certidumbre vista en periodos de gran avivamiento. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque en la misma oración Pablo menciona el poder, al Espíritu Santo y una plena certidumbre. Decir que el poder es lo mismo que una plena certidumbre, pues es una redundancia y no parece hacerle justicia al texto. Poder se refiere más bien al poder para sanar, para hacer milagros, para liberar señales y prodigios. Ese poder que experimentaron los tesalonicenses les permitió imitar a Pablo y a su equipo e imitar a Jesús. Al hacerlo, ellos pudieron declarar el mensaje del Señor en todas partes, no solamente en Macedonia y en Acaya. Ese evangelio que ellos declararon no era solamente la reconciliación, el perdón y la justicia, sino también que el poder de Dios estaba cerca, porque el reino de Dios se había acercado y por lo tanto debían ejercitar este poder, ya que estaban sentados con Cristo en los lugares celestiales y les había sido dada autoridad. Observen muy bien lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:16-24. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo.
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Yo creo que la exhortación a no menospreciar las profecías implica que no todas las profecías tienen el mismo valor o la misma unción. Algunas pueden no ser tan poderosas como otras. Las profecías menores o débiles eran aquellas que quizá eran menospreciadas. Además, el contexto de estos versículos dura hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Tesalonicenses 1, del 11 al 12, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Una vez más, vemos la relación cercana entre el nombre glorificado de nuestro Señor en nosotros y al Señor cumpliendo por su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe. Estos propósitos y obras encajan mejor en la categoría de obras de servicio y poder que en la obra de actitudes morales. Y la fe de la que habla continúa estando de acuerdo con la gracia que viene de Dios. Ese es el significado de la palabra dones en la Biblia. Carismata es lo que significa la gracia o dones de gracia. Y esa fe es un don y viene de recibir la revelación personal de Dios. Hablamos por lo que creemos, pero nuestra creencia proviene de nuestra relación con Él y de nuestra revelación de Él. Algunas veces tenemos fe como resultado de ver su fidelidad en algunas áreas, de manera que ahora tenemos fe frecuentemente en el poder milagroso que viene sin una palabra de ciencia o de profecía. Pero en otras ocasiones tenemos una fe que viene como un don de fe. Y en otras tantas, nuestra fe está conectada con la revelación que viene como resultado de una palabra de ciencia o de una palabra profética que nos habla el Señor. Pero, ¿cuánto debemos esperar poder aplicar estos versículos? Mientras sea importante que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Hebreos 2:4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu, según su voluntad. Esto se refiere a que Dios testificó el evangelio del reino y los repartimientos eran parte del reino, porque confirmaban el mensaje, no a los mensajeros. Lo diré otra vez: confirmaban el mensaje, no a los mensajeros. Por eso es un error muy común escuchar: no, es que mira quién está predicando, es que no estoy de acuerdo con el que predica. Pues no necesitas estar de acuerdo, porque Dios no va a confirmar el mensaje a través de los mensajeros, sino el mensaje que están dando los mensajeros. Mientras el mensaje necesita ser compartido, Dios usa hasta un burro. Dios necesita proporcionar los dones, y en la actualidad es el poder de los dones de señales el que hace que los no creyentes volteen y crean en el mensaje. El poder para liberar y para sanar en el nombre de Jesús fue lo que provocó que otras religiones del Imperio Romano renunciaran a sus antiguas religiones y se acercaran a Cristo.
Esa fue la razón principal de su conversión. Ellos creyeron en el mensaje por causa de la poderosa ministración con la autoridad y el poder del nombre de Jesús. Y el poder de los dones entraba en acción en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ninguno de los misioneros que han ido a predicar a los países árabes o a las regiones donde hay tanta idolatría e hechicería, han podido llevar ya sea a un musulmán o a un de los que practican vudú o chamanes o no sé cómo se les diga, no los han podido llevar al Señor a menos que ellos vean primero una sanidad, un milagro, un sueño o una visión o una revelación de Jesús o el poder manifestado de Jesús, porque ellos están acostumbrados a eso. Por eso es muy común ver en las redes sociales cómo Dios usa con poder a gente predicando en África, liberando endemoniados, a personas endemoniadas, que muchas veces los cesacionistas, los que ya no creen en el poder de Dios, lo único que hacen es juzgar y criticar de que Dios ya no actúa. Pero ¿cómo se va a convertir esa gente si no ve el poder manifiesto de Dios? Primera de Pedro 1:3 al 5 muestra que el poder de Dios nos guarda hasta la salvación preparada para el tiempo postrero, hasta el último tiempo. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En primera de Pedro 4, del 7 al 11, Pedro anticipa que el fin de los tiempos se acerca y dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, cada uno según el don que ha recibido. Escúchenlo bien. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 10, Pedro nos exhorta a cada uno a administrar el don que hemos recibido para servir a otros y para ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es una forma de la gracia de Dios. La multiforme gracia refleja diferentes formas de la gracia. De acuerdo con esto, decir que algunos de los dones se agotaron sería equivalente a decir que algo de la gracia de Dios se agotó. Y en ninguna parte del texto dice que esas formas de la gracia de Dios se extinguirían antes del fin de los tiempos. En primera de Juan 2, 26, 28, Juan menciona otra unción de Dios que debe permanecer en nosotros. Dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados.
Esa unción puede enseñarnos todas las cosas. Es verdadera y no es mentira. El contexto de este texto es continuar en él para que tengamos confianza y no nos avergoncemos en su venida. En ninguna parte de este texto o en su contexto se indica que llegará un tiempo en el que ya no necesitaremos esta unción o en que nos será retirada. Hasta este punto, ayer y hoy hemos visto muchas razones bíblicas para creer que Dios desea que los dones continúen hasta la segunda venida de Jesús. Pero ahora estudiemos las Escrituras para ver cuán importante fue la dimensión del poder para compartir el Evangelio uno tras otro. Los siguientes versículos nos muestran la centralidad del poder en la iglesia. Mateo 22:29 y Marcos 12:24 tienen el comentario de Jesús a algunos saduceos, quienes dice erraron porque no conocían las Escrituras y el poder de Dios. Esos versículos, que son similares, resaltan dos maneras de equivocarse, de errar. Número uno, errar las Escrituras. Y número dos, el poder de Dios. En Lucas 9:1, Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio el poder y la autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. En Lucas 10, los 70 a quienes envió regresaron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En Lucas 9:17, y Jesús respondió: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. En los versículos 18 al 20. Tanto los 12 como los 70 tenían la autoridad de sanar a la gente y de echar fuera demonios. Pero más importante aún, debían gozarse de que sus nombres estuvieran escritos en los cielos. Esas órdenes son importantes para comprender la gran comisión, la cual vamos a examinar dentro de poco. Si no nos da tiempo, lo veremos mañana. Pero hay dos versículos que relacionan el poder de Dios, la promesa del Padre y el derramamiento del Espíritu Santo. Lucas 24:49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se ha dicho que hay cientos de promesas en la Biblia, pero que hay una sola promesa del Padre. Y la mayor promesa y la mayor herencia es esta promesa de poder. El poder se da a conocer a través de la fuerza de Dios, como lo expresaron. Pablo también habla de la potencia de Dios que actúa en él en Colosenses 1:29. El bautismo del Espíritu Santo es un ejemplo fundamental. Pedro nos ayuda a ver en Hechos 3:12 que el poder que obra en nosotros no es nuestro. Nos encontramos en un papel de dependencia. Pedro le pidió a la multitud que estaba asombrada por la sanidad del cojo en la puerta del templo La Hermosa: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? Como si nuestro poder o nuestra piedad hubiera hecho andar a este. No podemos manipular este poder. En lugar de que nosotros utilicemos este poder, el Señor nos utiliza a nosotros a liberar su poder a través de nosotros. Vean,
lo que dice Hechos 4, 28 al 33. Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia. Tenemos que entenderlo como un permiso para obrar milagros y sanidades, o como tener mucho favor. Este contexto se refiere a eso. Y eso es coherente con la oración del versículo 30, de que el Señor llevaría a cabo sanidades, señales y prodigios milagrosos. Asimismo, hoy en día se debate mucho acerca de si todos fueron llenos. En este pasaje se refiere a los apóstoles o a la iglesia. Si se refiere a la iglesia, pues entonces esto fluye mejor con los versículos inmediatos siguientes, en los que dice que la gracia estaba sobre todos. Hechos 6:8 vincula la gracia y el poder de Dios con los grandes prodigios y las milagrosas señales. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 19:20 declara: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así, en otras versiones, se traduce como entonces. Entonces, podemos entender que se refiere a la manera en que estaba sucediendo el avivamiento en Éfeso. Éfeso es el lugar de las mayores sanidades y milagros más extraordinarios en la vida de Pablo, porque la palabra del Señor continuaba repartiéndose y creció en poder y prevaleció sobre el poder de las tinieblas y de la hechicería. ¿Pero cómo sucedió? Por el poder del Evangelio para sanar y liberar de las potestades demoníacas. Se nos ha enseñado muchas veces, escuchen para ir concluyendo, a leer Romanos 1:16 a través del ente reformado o reformacionista para obtener el significado de salvación. Cuando leemos en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, ese lente solamente ve la salvación desde la perspectiva de escapar de la condenación del infierno en el día del juicio, y solamente ve la obra del Espíritu Santo en relación con el tema de la conversión, de la regeneración, pero no ve la salvación a partir de otro ángulo más amplio de los propósitos del reino, como el perdón o de convertirse en un seguidor de Jesús equipado con la gracia para comunicarse con Dios, para moverse en el poder habilitado por la gracia de Dios, para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, echar fuera demonios, para operar con la autoridad que Dios nos ha delegado. El Evangelio nos proporciona el poder de Dios para traer salvación en toda la extensión de la palabra a la gente, incluyendo el perdón, la sanidad, la liberación y la redención. La redención es un término de estudio sociológico acerca de los beneficios de la religión
Y se utiliza para explicar el hecho de que en solamente una generación, una familia que se acerca a Cristo, verá tangiblemente una mejoría en su estatus, no solamente familiar, sino social, espiritual, y por consiguiente tendrá redención y ascenso. Eso fue parte del mandamiento de Jesús en Lucas 4:18, cuando Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. El poder de Dios es la fuente de gozo, de paz y de esperanza del creyente. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Colosenses 1:27 también menciona: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, lo cual quiere decir más que una esperanza de recibir un cuerpo glorificado. Quiere decir eso y más. Y también significa que por causa de Cristo en nosotros tenemos la esperanza de ver la gloria de Dios manifestada en las obras que llevamos a cabo a través de Él por fe. Es decir, la sanidad, la liberación, los milagros, los señales y prodigios. Debemos cuidar que al predicar no parezcamos mostrar que estamos sirviendo al yo fui o al yo seré, sino que estamos sirviendo al gran yo soy. Y Pablo ve su exitosa obra misionera completada a través de Cristo mismo obrando en él. Y eso sucedió no solamente por lo que Pablo había hablado, predicado y declarado, sino también por lo que había hecho. Esas señales y milagros fueron hechos a través del poder del Espíritu Santo, como Pablo lo dijo en Romanos 15:17 al 19. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. No solamente fue la predicación o las sanidades y los milagros lo que cumplió la obra del Evangelio, fue la combinación de los dos. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Podemos creer que hemos llenado todo del Evangelio de Cristo cuando las señales y los milagros no van acompañados de predicación? No puede ser posible eso. En 1 Corintios 2, del 2 al 5, Pablo dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este famoso pasaje muestra la importancia de predicar mostrando el poder del Espíritu. Los nuevos creyentes de Corinto fueron la evidencia real del poder del Espíritu. Pero el modus operandi de Pablo era comunicar el mensaje de la cruz, el cual incluía la resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo como señal de que el reino de Dios había comenzado. Un reino que ya estaba presente, aunque todavía no en su plenitud. Las sanidades y los milagros fueron señales que apuntarían hacia la verdad de la resurrección general. Cuando aquellos que vivieran entonces fueran completamente sanados y recibieran un cuerpo glorificado, tal como aquellos que habían partido con el Señor. Y quiero dejarte con una pregunta para el día de mañana. El poder, los milagros, las señales, las maravillas, con todo lo que hemos estado estudiando ayer y hoy, ¿crees tú que era solamente para los apóstoles?
o es para todos? Mañana lo veremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que tu poder es inagotable, porque tú prometiste darnos una fuente inagotable, que ríos de agua viva correrían de nuestro interior. Y si es inagotable es porque no se acaba, no se termina. Y si tú prometiste tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de los que te recibimos y reconocemos y nos humillamos y nos rendimos a tu señorío, Señor, tú das el Espíritu sin medida, Señor. Por eso creemos, Señor, de que cosas mayores van a venir, que la gloria postrera será mayor que la primera, Señor, porque tú estás levantando una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia que obedece tus mandamientos, tus mandatos, una iglesia que sabe su propósito por el cual está en la tierra, una iglesia que sabe que su principal llamamiento es adorarte, darte gloria en todo. Por eso la obediencia, Señor, es la parte fundamental para que tú actúes a través, Señor, de la fe. La obediencia podría decirse que son los rieles del ferrocarril. La fe es el ferrocarril, y el destino a donde quieres que lleguemos son los milagros, el poder. Cuando tu presencia está, Señor, a ese lugar de destino. Padre, hoy queremos adorarte con libertad. Entender, Señor, que cuando te adoramos tú enmarcas nuestro entorno. Tú llenas el lugar donde estemos, sea en el trabajo, sea en la casa, en la cocina, en la sala, en la cama, aún en el baño, donde sea, Señor. Tú llenas cada rincón cuando te invocamos, porque tu promesa fue que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Que nunca olvidemos tu promesa, Señor, de permanencia con nosotros. Por eso Moisés, él te decía, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos muevas de aquí. Pero sabemos, Señor, que tu presencia va con cada uno de los que reconocemos que somos dependientes tuyos, que no somos independientes, que no nos creamos a nosotros mismos, sino que tú nos creaste y nos creaste para tu gloria. Y tú no nos trajiste aquí solo para sufrir. Claro que tenemos que sufrir, pero por causa del Evangelio, no sufrir por sufrir, porque eso es señal solamente, como lo hemos estudiado, Señor, o porque nos descuidamos, o porque el diablo ataca, o porque tú te quieres glorificar. Pero hoy sabemos, Señor, que en todo tú te glorificas. Aún utilizas al mismo Satanás para tus propósitos, Señor. Y en nuestras debilidades es cuando más fuertes somos, porque tú perfeccionas tu poder en nuestra debilidad. Señor, hoy creemos y confesamos, Señor, con nuestra boca que tú eres el Señor de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor, de nuestras generaciones. Te rogamos, Señor, que donde quiera que vayamos hoy en este día nos lleves con bien, que guardes los vehículos de nuestros hermanos, que nos libres de peligros en las carreteras, hoy que vamos a salir fuera, Señor, y que seas tú guardándonos en nuestra entrada y nuestra salida, y que donde quiera que vayamos seamos de bendición, que no hablemos de nosotros, porque nosotros no importamos, quienes importa eres tú, Señor. Nosotros solo testificamos de lo maravilloso, grandioso y poderoso que eres tú, de lo que tú haces. Tú eres hermoso y te seguirás glorificando, Señor, porque sabemos que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, porque tenemos una ciudadanía en los cielos que no pertenece al mundo. Que cada día nuestro espíritu, nuestra alma, se conecte más a tu espíritu, Señor, para despegarnos más de este cuerpo terrenal y de lo material. Estamos en el mundo y que utilicemos, como tú dijiste, las riquezas injustas del mundo para hacer tesoros en el cielo, Señor. Que ese sea el propósito, que el enemigo no nos engañe más, deslumbrando con riquezas, con
deslumbrando, Señor, con cosas materiales, como lo quiso hacer contigo en el desierto. Tu Espíritu Santo nos ayude a tener ese discernimiento que necesitamos para seguir adelante, Señor. Hoy te rogamos en especial por nuestros hijos, por nuestras generaciones, Señor, que tú les des hambre y sed de ti, porque están viviendo la etapa más peligrosa que jamás se haya visto, Señor. La ciencia aumentada, como tú lo dices en el libro de Daniel, está aumentando a pasos agigantados, Señor. La tecnología se los come, Señor. Ayúdalos, Señor, a nuestras generaciones y a nosotros mismos a tener discernimiento, a bajar del altar de nuestros corazones todo lo que el hombre ha creado para poner al Creador que eres tú por encima, Señor, que lo volvamos al trono y que destronemos todo aquello que te quiere robar la gloria a ti, Señor. Te damos todo el poder y el honor siempre a ti, porque todo lo que sucede es bueno, es agradable y es perfecto, porque esa es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén.